todas las personas que sintonizan Paradigmas de la Igualdad. Y bueno, como es costumbre en cada entrevista, empezamos con unas breves de la igualdad. Y estamos en el mes de agosto y recientemente se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y bueno, quiero compartirles algunos datos de la encuesta nacional de discriminación que se hizo en el 2017 y que tuvo un muestreo especial para el estado de Oaxaca. Bueno, vamos a ver los resultados y algunos que me parecieron muy interesantes. Siempre los datos se comparten para quedarnos con la reflexión. En esta encuesta, 5 de cada 7 mujeres indígenas se sintieron discriminadas al menos una vez en su último año de vida. Por ejemplo, 3 de cada 5 mujeres indígenas con alguna discapacidad también se sintieron discriminadas en zonas públicas de atención por parte de algún servidor o servidora pública. 4 de cada 10 personas indígenas con alguna discapacidad también se sintió discriminada al menos una vez en el transcurso del último año en el que fue entrevistada. Creo que esto pues, nos deja mucho que reflexionar sobre todo lo mucho que tenemos que trabajar como sociedad en nuestro comportamiento y en el respeto a nuestra raíz indígena. Y bueno, sin más, quiero presentar a nuestra invitada de hoy, una mujer extraordinaria. Yo recientemente, con motivo de los 30 años de una revista imprescindible para las feministas, la revista Debate Feminista, consultándola en línea, encontré un artículo en el primer número de la revista Debate Feminista. Me mucho gusto leer ahí a la doctora Josefina Aranda Besauri. Ella es antropóloga social por la Universidad Iberoamericana, pero con una larga trayectoria en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en mi alma mater, orgullosamente lo puedo decir. Y bueno, ella también tiene una maestría en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con una larga trayectoria, como ya lo había mencionado, en la UAPJO, donde fue docente, investigadora y también en algún momento secretaria académica, y que dejó huella en todas las unidades académicas en las que fue justamente por un tema que vamos a abordar el día de hoy, que tiene que ver con los estudios de género. Y bueno, doctora, muchas gracias por el espacio, por estar con nosotros en Paradigmas de la Igualdad de manera virtual. Hay que agradecer que también la tecnología nos ha permitido acercarnos de una manera un poquito más fácil. Y quisiera empezar con una pregunta. ¿Cómo se acercó la hoy doctora Josefina Aranda Besauri en algún momento en su formación profesional al feminismo? Bueno, es una historia ya para estas alturas un poco larga, pero para hacerla corta, no fue durante mis estudios profesionales de licenciatura. Fue más bien en la maestría, después de mis primeros trabajos. Yo el primer trabajo que tuve fui muy privilegiada. Trabajé con una doctora que se llama Lourdes Arizpe Schlosser, una antropóloga muy famosa y feminista, y ella me acercó al feminismo. Al mismo tiempo, bueno, yo me acerqué, pero por el lado del activismo. Por cierto, los datos que diste para abrir esta conversación no solamente son interesantes, son realmente indignantes, ¿no? Que en nuestro estado tengamos que saber y confrontar datos como que, no sé, la cantidad de mujeres que se han sentido discriminadas por vivir en su tierra, ¿no? Pero bueno, entonces yo, como dices, soy antropóloga y a través de, sobre todo ya luego los estudios de maestría con otra maestra muy importante que me guió a lo largo de casi todos mis estudios, primero de maestría y luego de doctorado, pero soy maestra porque de doctorado no me titulé. Fue la maestra Teresita de Barbieri. Ella también es una maestra entrañable para mí, muy querida. Ella me dirigió mi tesis de maestría y bueno, así ha sido mi trayectoria, dividiendo mi vida entre los estudios y el activismo, nunca separándolos. Pienso que no se puede. No, y eso es muy interesante porque justamente hacia ahí que quiero dirigir o conducir un poco a la entrevista. Esta parte que encontramos entre el trabajo de campo, en ocasiones,
lo que uno ve en el día a día o estas percepciones como se sintieron estas mujeres en nuestra propia tierra, como es Oaxaca, pero con la investigación. ¿Cómo usted ha tenido una amplia trayectoria con mujeres cafetaleras, con un trabajo de campo, conocer esta realidad? Se ha incorporado, sí, bien es cierto, algunos trabajos de investigación que usted ha realizado, pero aquí es muy interesante estos encuentros, algo que usted nos pueda compartir de este encuentro en lo que ha visto en el activismo al llegar a la investigación. Bueno, como tú sabes, la base de nuestro trabajo en la antropología social, pues es el trabajo de campo. O sea, nosotros no solamente somos teóricos, sino basamos todo nuestro conocimiento de la realidad en todos los estudios que realizamos, como le llamamos, en el terreno. Entonces, bueno, pues es muy importante señalar, por ejemplo, voy a dar una anécdota. Una anécdota, yo estudié durante la maestría, hice un estudio aquí cerca en Santo Tomás, Jaliesa. Primero iba a estudiar las artesanías, ¿no? Sabes que ahí hay mucha artesanía de telar de cintura. Pero en realidad el tema en general se llamaba matrimonio y subordinación social. Yo quería estudiar cómo las formas matrimoniales que se practicaban en el campo mexicano eran un poco el origen de la subordinación de las mujeres. Pero bueno, era entre medias, entre artesanía y eso. Pero lo que de repente me di cuenta, bueno, porque vivía y en la comunidad era fácil, poetas ahí, que los hombres se dedicaban a la artesanía, se escondían para tejer en telar de cintura, pero se escondían porque era un trabajo de mujeres. Entonces, uno de los temas interesantes entonces que surgió para la investigación es cómo se generan estos roles de género, de qué debe de hacer un hombre y qué debe de hacer una mujer, y cómo estos se trastocan o pueden ser cambiados, y justamente eso es lo que nosotras estudiamos cuando estudiamos las relaciones de género. Las relaciones de género no son estables y permanentes, son justamente construidas socialmente, y así como se han construido para someter a las mujeres y mantenerlas en relaciones de desigualdad, pues es factible deshacerlas para construir relaciones de igualdad. Entonces resultó que ni el matrimonio y subordinación, ni en la artesanía, bueno, sí la artesanía, pero sobre todo en una tesis que tenía que ver cómo se cambian los roles de género cuando la economía interviene. ¿Por qué pasó esto? Porque en esos momentos el mercado de las artesanías de ese lugar eran muy exitosas, entonces no alcanzaba la mano de obra de mujeres y, o sea, jóvenes, niñas y todas para alcanzar las ventas que tenían. Entonces los hombres se incorporaron, dejaban el campo y se ponían a tejer. Entonces ahí hay una muestra clara de cómo se pueden transformar las relaciones sociales de género. Eso es muy interesante y creo que debe nutrir nuestra conversación actual, la agenda pública de género que se construye actualmente y que tiene muchos antecedentes, o sea, estos hallazgos de estas investigaciones, de estos trabajos que usted nos comparte, pues se ven de alguna manera reflejados en la agenda pública de hoy, ¿no? ¿Cómo esto es posible? Construir relaciones de género distintas, más igualitarias a las que aspiramos. La intervención de la economía. Y aquí podríamos hacer una reflexión quizás en este proceso de pandemia, que a lo mejor muchos y muchas podemos estar un poquito más en casa, algunos tienen que salir, cómo el tema económico y la importancia del rol que tienen las mujeres en el desarrollo económico, pero sigue habiendo salarios sumamente desiguales. En algunos momentos, yo lo había compartido, creo que en una entrevista pasada, esto no tiene que ver en ocasiones incluso con los propios patrones, que sean mujeres u hombres, siguen reproduciendo salarios desiguales para las mujeres. ¿Alguna reflexión aquí sobre la importancia del tema económico con el rol de las mujeres? Creo que es algo que también podríamos reflexionar bastante con lo que usted ha visto.
investigar. Bueno, yo creo que todos los temas son muy importantes. Últimamente me he dedicado ya más al final, digamos, de estos años, más al tema de la violencia, porque creo que es un tema fundamental ahora para comprender lo que está pasando. Pero sí, o sea, durante años, tanto mis estudios a nivel de la universidad como lo que yo hacía para, para como yo comprendo la vida, que es, o sea, luchar para transformar lo que consideramos injusto, pues fue desde pues lo que yo podía, porque no es mucho, sostener la idea y llevarla a la práctica que de las mujeres necesitaban tener sus propias formas de generar recursos económicos para que con eso tener mayor fortaleza en todos los sentidos, o sea, no solamente en el económico, sino también, bueno, junto con más talleres y capacitaciones, etcétera, generar otra forma de ver el mundo para poder confrontar las desigualdades que ellas vivían cotidianamente. Y por eso trabajé durante pues, cerca de 20 años en pequeños grupos de mujeres cafetaleras a lo largo y ancho de todo el estado. Pues éramos cerca de 1,200, 1,500 mujeres, donde la idea básica era tener producción económica ligada al traspatio, o sea, ligada a todo lo que ellas de por sí hacían, pero en mejores condiciones, en condiciones que les supusieran a ellas ciertos ingresos o ahorros en términos de su economía familiar. Eso o pequeños emprendimientos, pero Muy siempre relevante. con una idea colectiva. Se hacían individualmente, pero colectivamente en grupo. Esto llevaba a la fuerza de las mujeres de siempre estar luchando en conjunto para transformar nuestras propias realidades. ¿Y usted cree que este tema esté presente en la agenda de género pública en lo local el día de hoy? ¿O es un tema, digo, hoy ha estado mucho, yo así lo veo, ¿no? O quizás mediáticamente, ¿no? El tema, sí, de la paridad, que tiene que ver mucho con la participación política, el tema, pero usted sí ve este tema del tema económico de las mujeres, el impulso económico de las mujeres en la agenda pública local y nacional. No, creo que ha perdido peso, ha perdido mucho peso a lo largo de estos años, no de estos últimos años, sino de estos últimos, puedo decir, como 10 años. Sí. Sobre todo a partir de la política pública focalizadora de apoyos individualizados a las mujeres para lo que se empezó a llamar de por qué eres pobre, por qué eres esto, y no de fomento al trabajo colectivo para resolver colectivamente necesidades y luchar por ellas y resolverlas. Ahí fue donde hubo un cambio importante de la política pública y que con la idea de que tenían de la transversalización, que ya con eso, pues todos parejos, se fue perdiendo lo que yo sí considero todavía muy importante, que es la necesidad de seguir fortaleciendo económicamente a las mujeres por diferentes formas, ¿no? Interesante, porque efectivamente aquí en este y en varios programas se ha hablado de este tema de las transferencias económicas, eh, digamos que no a veces no tienen toda un andamiaje, ¿no? Un diseño completo de política pública y que hoy se sigue discutiendo si esa es o no la solución a muchos problemas, pero efectivamente yo creo, y bueno, parte de Paradigmas de la Igualdad, en esta primera serie que estamos entrevistando a mujeres que han investigado diversos temas a través de la teoría de género, de feminismos, ver si estas investigaciones que se han hecho hace muchísimos años, estos nacimientos de programas académicos en universidades públicas, trabajos de campo, tienen hoy o no un reflejo en la agenda pública y la necesidad de revisar nuestra agenda pública de género, de revisar esas investigaciones para analizar qué ha funcionado y qué no está funcionando también, o cómo enriquecerlas con estas experiencias. Y Bueno, además también se puso de moda todo lo del microcrédito, ¿no? Y ya todo tenía que ser microcrédito, nada podía ser a fondo perdido.
O sea, Y podían sí, seguir dando Procampo, que era fondo perdido, pero para las mujeres no. Las mujeres son muy ahorradoras, hay que darles microcréditos porque lo porque van a estiran el lograr. gasto y son buenas Sí, pagadoras, y ellas decía, no. ¿no? Entonces, yo creo que sí existió en la política pública, y bueno, está demostrado ahora con las investigaciones, una perversión en esta forma de aproximarse a cómo según enfocar los proyectos de género en el campo mexicano. Y así poco a poco se fue desdibujando y ya, o sea, solamente si era de grupo de mujeres, les damos un poquito más porque, pues sí, sí están en condiciones de desigualdad. Pero también tu catálogo de lo que podías acceder era, pues, entre más chiquito y más femenino, más bonito y más accesible para que te demos dinero. Entonces, sí me explico, si la misma política pública empezó a establecer trabas para que las mujeres pudieran acceder y soñar en realmente poder acceder a otras formas de modificar su condición económica. Entonces, bueno, yo podría seguir, pero la verdad, actualmente no hay eso. O sea, no hay Sí, eso, está yo muy agregaría, olvidado. no, yo agregaría esto de hasta el microcrédito. A mí me parecía siempre demasiado pequeño, ¿no? Siempre para las mujeres montos que realmente no alcanzan para generar emprendimiento de verdad o un diseño de un plan de negocios. Y siempre visto como de una manera menor, como si las mujeres no pudieran emprender una gran empresa, ¿no? Montos, la verdad, este, pues muy mínimos, ¿no? Que no alcanzaría realmente a alguien para hacer un negocio en forma. Pero quiero interrumpir esta entrevista con una pequeña pregunta sobre conocer cómo la maestra Josefina Aranda incorpora de manera cotidiana, o sea, en su vida, en lo más cotidiano, alguna situación que nos comparta de igualdad. ¿Cómo incorpora la igualdad en su día a día? Ay, no sé qué decirte. En- bueno, en la forma en que uno se aproxima a todo. Yo creo que eso no es nada más en pequeños detalles o acciones. Pero, por ejemplo, ahora en la pandemia, eh, sí he visto que, o sea, se ha tratado de decir que no existe problema ahora que cómo se va a tratar lo de la tele, o sea, la escuela, la educación. Sí, sí, sí. En donde he estado centrada son dos cosas. En la denuncia de la sobrecarga de trabajo que han tenido las mujeres en esta pandemia. O sea, se considera que es normal pues, que las mujeres ayuden a sus niños en las tareas escolares. Bueno, un ratito en la tarde ya es casi normal, pero ahora con la pandemia, pues casi se tuvieron que volver las maestras. Entonces, pues, las acciones normales ahora en mi vida, en este cambio y en pues, al estar encerradas, pues más bien se convierten en denuncia, ¿no? En denuncias, en estar tomando apuntes de lo que está pasando, como para ir llevando un recuento de todos estos detalles. Eso, por ejemplo, la denuncia de la situación de las enfermeras, cuando muy al principio empezamos a ver cómo las atacaban, pues se hizo toda una serie de acciones pues, a través de las redes, porque ahorita lo que nos quedan son las redes, y de fondos, de recaudación de fondos para pues, darles equipos, porque siguen faltando equipos para ellas, para su protección. Así es, y bueno, creo que justamente esto nos ayuda, el hacer registros es muy importante porque nos ayuda a tener los datos precisos para hacer justamente denuncia, activismo, porque el feminismo pues se ha construido mucho ahí, ¿no? Desde la lucha social. Y bueno, para ya ir cerrando, me gustaría ya cerrar con algunas reflexiones sobre estos hallazgos de investigación que usted ha tenido, el tema de trabajar con el tema del emprendimiento con mujeres, que como ya lo hemos mencionado aquí, los últimos años se ha desdibujado, se han aplicado otras políticas públicas más individualistas, más de transferencias, esto que yo siempre he dicho, estos microcréditos, viéndolo siempre como minimizando el tema, ¿no? Minimizando la propia capacidad de las mujeres.
como alguna reflexión de estos hallazgos que pudiéramos hoy tratar de, mediante esta vía, mediante esta entrevista, decir que sería importante colocar en la agenda pública? Mira, yo creo que es importante que se retome en proyectos que ya están echados a andar, o sea, no hay que buscar nuevos porque pues esos son los que va a haber, o sea, para que buscamos más. Por ejemplo, en uno que se llama Sembrando Vida, ¿no? Así es. Ahí tenemos que ser muy, muy, muy claras de la importancia de que las mujeres sean consideradas como sujetos de ese proyecto, porque normalmente tenemos el problema que ellas no son propietarias de la tierra y para ser sujetos de apoyo en ese proyecto necesita ser propietaria. Entonces, exigir que haya formas en que las mujeres puedan acceder, no sé, hay muchas formas en que si uno quiere resolver y tiene voluntad política se puede hacer, para que ellas puedan estar en ese programa y en los programas que ya están echados a andar y que no son solamente los que, bueno, para de transferencia directa, sino las que les van a poder generar mayor capacidad económica a ellas. Así es, bueno, eso es importante tomarlo en cuenta. Hay todo un tema con las mujeres agrarias en un territorio particular como el oaxaqueño, que gran parte pues es un territorio colectivo, por así llamarlo, no es una propiedad privada, y creo que debe haber mucha voluntad política en reconocer el derecho al territorio, a la propiedad que deben tener las mujeres. Sin duda, hemos puesto aquí un tema que puede enriquecer mucho la agenda pública de género, que nos puede hacer reflexionar también a mi generación y a las generaciones actuales sobre revisar los temas pues, que hemos estado abanderando, que investigamos dentro de los feminismos, y mirar también otras perspectivas dentro de la misma igualdad para las mujeres. Para ir cerrando y casi para, bueno, despedir esta entrevista, nosotros siempre cerramos con algo que llamamos inspirar la igualdad. Siempre he pensado que el tema de construir la igualdad puede ser de género o una igualdad desde muchas perspectivas. Tiene que ver con que uno se vaya asumiendo esta perspectiva como una convicción personal. Y esas cosas a veces ocurren cuando algo pasa en nuestra vida o algo uno ve muy claramente, conecta, pero te inspira, porque eso inspira nuestro actuar diario, lo que hacemos, cómo nos acercamos a todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué nos compartiría usted para inspirar a quienes nos ven, inspirar la igualdad? Una canción, dejar que la busque. Correcto. Ahí voy rápido, ¿eh? No. Ya hasta la había seleccionado, pero... Ay, ahí voy, ahí voy. Ahí va, ¿eh? Es que cuando quiere uno rápido no puede, ¿no? No. Ahí va. No sé si se oye. Sí, se escucha muy bien, ¿eh? Perfecto. Es de un poema de Miguel Hernández, se llama Para la Libertad. Perfecto. Miguel Hernández, Para la Libertad. Pues con esta muy buena recomendación de inspiración para la igualdad, cerramos y esta entrevista con la maestra Josefina Aranda de Sauri. Muchas gracias por seguir Paradigmas de la Igualdad aquí en regeneración.com.mx.